Éxodo 12, verso 1 al verso 14. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Lo primero que tenemos que decir en cuanto a este tema es que Éxodo es el corazón del Pentateuco, y una de las palabras clave en Éxodo es redención o liberación, puesto que redimir significa poner en libertad. Y eso fue lo que dijo Jesús, que la verdad nos hace libre, y Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso la palabra de Dios enfatiza que si Él nos libertare, seremos verdaderamente libres. La palabra Éxodo se usa en 2 lugares en el Nuevo Testamento. En Lucas 9:31, cuando nos habla de partida, donde el tema es la obra redentora, liberadora de Cristo en la cruz. Y también en 2 de Pedro 1:15, donde partida quiere decir muerte del creyente. Entonces, en la Biblia encontramos 3 experiencias de éxodo, de salida. Tenemos el tema que vamos a hablar, que es la liberación de Israel de Egipto. Pero también está la liberación del pecador lograda por Cristo en la cruz del Calvario. Y en tercer lugar, está la liberación del creyente de este mundo en la muerte, o bien por la vía del rapto o arrebatamiento. El tipo clave en Éxodo es la Pascua, ilustrando la muerte de Cristo, la aplicación de la sangre para nuestra seguridad y la apropiación de su vida, comiendo el cordero para nuestra fortaleza diaria. Es como lo que se le habló a un profeta en el tiempo antiguo cuando le dijo: largo camino te resta. Lo primero que vamos a ver en este tema, que es muy parecido a lo que estamos viviendo por la contingencia del COVID-19, que muchos lo llamaron coronavirus, un demonio que quiso ponerse como
el nombre más alto. Y por eso no le llamamos coronavirus, sino que COVID-19, porque el único que merece corona, honra y gloria es Cristo Jesús. Lo primero que vamos a ver es la preparación para la liberación. Éxodo capítulo 1 nos cuenta en el verso 5 y 6, dice que todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces los 70 hebreos que se habían radicado en el fértil delta del río Nilo se multiplicaron en centenares de miles. Pero el pueblo israelita, otrora objeto del favor del faraón, es ahora esclavo, temido y odiado por el faraón egipcio. Entonces nosotros vemos que el pueblo de Israel fue llevado a Egipto en los días de José. Y mientras José fue engrandecido y usado por el Señor, Israel tuvo paz, tuvo comida, tuvo bendición. Pero una vez que murió José y murió Faraón, el que apoyaba a José, Israel fue esclavizado en un sistema de opresión, donde Faraón, en la Biblia, viene a ser figura de Satanás, el diablo. Y nosotros podemos ver que este sistema es un sistema que esclaviza a los hombres y trata de usar su estructura para dominar a la gente, para que el propósito de Dios no sea establecido en las vidas de los hombres y mujeres. Pero la buena noticia es que hay uno que se llama Jesús, que vino para liberarnos del yugo de Egipto, del yugo del pecado, para que uno pueda cumplir su propósito en Él, en el Señor. Así que si usted lo cree, ahí donde está escuchando, puede decir fuertemente amén. Y nosotros vemos, según el relato bíblico, que Faraón se ensañó con el pueblo de Israel y lo puso a hacer ladrillo. Y si usted me está escuchando con atención, usted tiene que entender que Dios a usted no lo llamó para hacerle ladrillo a Satanás, porque usted no es obra de mano de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios a usted lo llamó a ser un constructor de su reino y no un jornalero de Egipto. Usted tiene que entender que Dios te ha llamado a ser una piedra viva en el reino del Padre, porque somos edificadores del cielo. Y el relato bíblico nos dice y nos cuenta que el pueblo de Dios había llegado a Gosén, que era lo mejor de la tierra de Egipto. Pero Gosén no era el lugar de la bendición del pueblo de Dios. Y al estar en lo mejor, ellos se olvidaron de Dios, se olvidaron de su palabra y de su promesa. Lo mismo que le pasó al hijo pródigo, que la bendición le hizo mal, la bendición le hizo tocar fondo. Y así le ha pasado lamentablemente a muchos pueblos de Dios, a muchos de nuestros hermanos, le ha pasado lo mismo, que cuando estuvieron mal, estuvieron bien. Y podríamos decir que cuando estuvieron bien, me refiero económicamente o en otras áreas, lamentablemente se olvidaron de Dios. La bendición, lamentablemente, los alejó increíblemente del Señor, de los caminos de Dios. Así que Dios tuvo que cambiar las circunstancias, porque Dios lo controla todo. Amén. Nada escapa de su control. Y ese lugar, Gosén, ese lugar ahí en Egipto, pasaría a ser la escuela del sufrimiento para las futuras bendiciones que vendrían sobre el pueblo de Dios. Canaán es la tierra que fluye leche y miel, y allí era donde ellos tenían que llegar. Y para sacarle esa condición conformista, materialista, esa manera terca de pensar, Dios preparó a un faraón. Dios iba a usar a Faraón mismo para que pudiera cambiar esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad muchas veces, como decía, terca, porque un esclavo no pelea.
y nosotros vemos que Dios iba a cambiar todo eso porque uno de los nombres revelados de Dios es varón de guerra. Y todo aquel que es parte del pueblo de Dios tiene que ser un hombre y mujer que lucha a favor de la obra del Señor. Y de alguna manera, los egipcios, liderados por Faraón, querían detener el crecimiento que Dios había predicho acerca de su pueblo. Y para eso se valieron de la opresión. Sin embargo, esa opresión, escúcheme bien, tuvo un resultado opuesto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se llenó de ellos la tierra. O sea, el pueblo se multiplicó. En un sitio extranjero se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fueron fortalecidos y se llenó de ellos la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas, aún las malas, le ayudan a bien. Ahora cuando nos preguntamos por qué ocurrió todo esto, simplemente porque había un pacto, simplemente porque había una promesa, porque ellos eran la simiente de Abraham, porque eran la semilla de la descendencia, en este caso de Abraham. Y yo quiero que tú entiendas esto, que a pesar de lo que pase, a pesar de lo que suceda, Dios no va a cambiar. Lo que Él ha prometido a favor de su pueblo, a favor tuyo, porque tú eres su pueblo, y aunque tú estés en cautividad económica, cautividad física, cautividad emocional, eso no cambia ni varía el plan de Dios. Porque Dios no va a cambiar su pacto, porque Dios no va a cambiar su promesa, a pesar de tu situación o de mi situación. Y nosotros vemos, según el relato bíblico, que estaban en una tierra que no era de ellos. Nosotros recordemos que vamos de paso por este mundo. Este no es nuestro lugar final. Y nosotros vemos que ellos ahí en esa tierra ajena se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entonces, tú tienes que entender que nos estamos acercando al tiempo final. Estamos en el tiempo de las promesas y no importa lo que tú veas o no veas, lo importante es lo que tú creas. Porque Dios no camina por lo que ve, porque si Dios caminara por lo que ve, nosotros estaríamos fritos, como decimos los chilenos, con lo flojo y con lo dejado que somos muchas veces, porque le damos importancia a todo, menos a su reino. Si Dios no tuviera fe en su propio plan para nuestras vidas, yo creo que se hubiera deshecho de todos nosotros hace mucho tiempo. Así que demos gracias a Dios, que Dios es un Dios de fe. Dios tiene fe en Él mismo, en lo que Él ha dicho, en lo que ha prometido, en lo que Él ha hablado. Dios tiene fe en su palabra. Por eso tenemos que entender que Jehová cumplirá su propósito en ti y en mí, sí o sí. Así que la dejación hay que dejarla, la flojera hay que dejarla, eso de andar arrastrando los pies, de andar arrastrando esas chancletas a veces apestosas, eso hay que dejarlo, porque este es tiempo de conquista, este es tiempo de guerra, así que ya no arrastres más los pies, sino que pon al diablo bajo tus pies en el nombre poderoso de Jesús. Así que, iglesia, levántate, porque este es tiempo de guerra, tiempo de conquista, y pueblo de Dios, tienes que entender que Dios no va a trabajar con flojos. Y otra cosa también que tenemos que entender, que el diablo no quiere la multiplicación del pueblo de Dios. No quiere la multiplicación de ninguna congregación. Y el relato bíblico nos dice en el capítulo 1 de Éxodo que Faraón dijo: ahora pues seamos sabios para con él. En otras palabras, vamos a inventarnos estrategias, vamos a traer división entre ellos, vamos a traer desánimo, flojera, vamos a confundir el pueblo de Dios. ¿Para qué? Como dice el capítulo 1 en el verso 10, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se une a nuestro enemigo y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
Ahí podemos ver toda la estrategia satánica y nosotros vemos que el pueblo de Egipto empezó a oprimir al pueblo de Israel por temor a que se convirtieran en guerreros. Así que tú tienes que saber que Satanás, el diablo, te tiene miedo. ¿Y sabes por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El diablo tiembla porque Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando Israel o el pecador empieza a pensar en la libertad, Faraón, que es tipo de Satanás, redobla la opresión y comenzó toda una actividad orientada hacia la opresión y comenzaron a ser oprimidos, así como mucho pueblo de Dios, como muchos hermanos, como muchos cristianos hoy día están totalmente oprimidos. Y tú tienes que entender que cuando tú estás oprimido, tú no puedes pelear, tú no puedes ministrar, tú no puedes profetizar, tú no puedes predicar, tú no puedes evangelizar. Porque un oprimido no puede sacar a otro de la opresión, porque tú mismo necesitas que te saquen a ti primero. Y yo no sé si tú estás oprimido, deprimido o exprimido, pero lo que sí sé es que si tú eres esclavo y estás ahí con una vida de esclavo, con una mentalidad de esclavo, prepárate, porque Dios te va a cambiar de esclavo a guerrero. Aleluya, gloria al Señor por eso. No sé cuántos se alegran al escuchar esta bendita palabra de Dios. Ahora, ante la pregunta, ¿por qué el diablo te oprime? Por temor a que te conviertas en un guerrero. Esto dijo Faraón en Éxodo 1:12, dice, pero cuanto más lo oprimían, así dice la palabra, tanto más se multiplicaban y crecían. Y eso alarmó a Faraón. Entonces el diablo oprimía, pero Dios multiplicaba y Dios daba el crecimiento. Entonces, cuanto más el diablo nos oprime, más creceremos y más nos multiplicaremos. Porque eso dice la Biblia. Cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que Satanás, el diablo, está perdiendo su tiempo con el pueblo de Dios. No hay con qué darle al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es de Dios. Entonces, mientras más opresión, más multiplicación, más crecimiento. Así que cuando vengan problemas a tu vida, tú di gloria a Dios, porque se viene multiplicación, porque se viene crecimiento, porque se viene bendición, se viene sobreabundancia. El diablo no sabe lo que está haciendo cuando oprime a un hijo, una hija de Dios. Y yo no sé si tú sabes lo que sucede cuando el diablo te oprime a ti o a mí. Cuando él te aprieta o te oprime, ¿sabes qué sucede? Eso hace que salga aquel con mayúscula, aquel que está en ti y en mí, aquel que es mayor que el que está en el mundo, al Espíritu Santo de Dios, que es Dios, el Espíritu Santo todopoderoso, omnipotente. Por eso somos el ejército de Dios. Entonces tú tienes que entender la estrategia satánica. Tú tienes que saber qué quiere el enemigo. Lo que él quiere es amargarte. Y sabe, yo quiero decirte en este día que todos nosotros tenemos muchas razones para amargarnos, para deprimirnos. Yo mismo he tenido miles de ellas, pero todas las rechazo en el nombre del Señor y las tiro a la basura. ¿Y sabes por qué? Porque yo no me puedo dar el lujo, yo no puedo permitir amargarme. Yo no le voy a dar ese gusto al diablo para que él haga fiesta. Así que no te amargues, no permitas que el diablo te amargue. La manera en que el creyente se fortalece, ¿quieres saberlo? Es confesando, es declarando continuamente la victoria de Cristo Jesús. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Abraham, quien se fortaleció, dice la palabra, en fe, dando gloria a Dios por medio de sus palabras. Eso es lo que nos dice Romanos 4:20. Y yo no sé si tú deseas fortalecerte en fe, así que dale gloria a Dios ahí donde estés. Y habla conforme a las palabras de Dios. Declara las promesas de Dios sobre tu familia, sobre tu vida. Y te hará fuerte el Señor. Entonces, de esta manera,
en el capítulo 1 de Éxodo, vamos entendiendo el contexto de la situación del pueblo hebreo cuando Dios iba a levantar al gran líder, a su profeta, a este gran caudillo legislador llamado Moisés. Cuando nosotros vamos al capítulo 2 de Éxodo, parecía como si Dios no hiciera nada. Parecía, subrayado, destacado. Y algo que ellos no habían comenzado a hacer, lo comenzaron a hacer. Recuerde que ellos estuvieron 430 años específicamente en cautiverio, en esclavitud, y no vemos asomo de querer salir de esa situación. Y la Biblia nos relata que de pronto la situación fue tan apremiante, tan dura, tan difícil, que los judíos, el pueblo de Dios, comenzó a orar, comenzó a clamar, comenzó a pedir auxilio. Y comenzaron a hacerse la pregunta, ¿dónde estaba la liberación de ellos? La Biblia nos dice en Éxodo 2:23 que aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Pero mire el nivel, mire la profundidad, mire el extremo. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, a causa de la esclavitud, a causa de la opresión, de la situación difícil, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y ahí entendemos que Dios nunca anda deprisa, sino que escogió su líder para los hebreos y les prepara para una monumental tarea. Así que note los medios que Dios usó para preparar a su gran líder, a su gran profeta, a su gran caudillo llamado Moisés. Lo primero que vemos es que tuvo padres piadosos, llamados Samrán y Jocabed, que se casaran en tiempos tan difíciles. Hoy día vivimos un tiempo paralelo. Hoy día la gente ha echado por tierra o quiere echar por tierra los fundamentos de la familia, los fundamentos del matrimonio. Y ellos en ese tiempo tan difícil hicieron un gran acto de fe y amor. Y Dios lo recompensó grandemente. Cuando nosotros leemos en Hebreos 11:23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron, escuche bien, el decreto del rey. Aquí había un decreto. Hoy día usted se mete a internet, hay un cruce de fuego, podríamos decir, como una guerra, ¿sí? de que si los decretos son de Dios, son bíblicos, ¿no? Y mientras tanto el pueblo de Dios se hunde en este debate acerca de los decretos, nosotros vemos ahí a Faraón decretando muerte, decretando genocidio. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, en el tiempo cuando Jesús nació, vemos a otro, a un Herodes, influenciado también por Satanás. Y lo vemos en este tiempo, con este tema tan alarmante, con estos decretos, esta idea de muerte sobre los niños, con el tema del aborto. Y vemos que los padres de Moisés, puesto que actuaron por fe, debieron haber tenido comunicación de Dios acerca del nacimiento de su hijo Moisés. Y fue un hijo hermoso, y así lo entregaron a Dios por fe. Y exigió verdadera fe, poner a ese niño en el mismo lugar donde destruían y mataban a los niños. Y aunque era muy pequeño, un recién nacido, escúchame bien, Dios lo usó su llanto, usó el llanto de un niño para conmover a la princesa, a la hija de Faraón, y de esta manera se logró que la misma madre de Moisés lo criara. Job en el capítulo 5, en el verso 13, dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra
los designios de los perversos. Y ahí su madre Jocabed tuvo la oportunidad de infundir a Moisés en su niñez de toda la enseñanza de las cosas de Dios. Y todo lo atractivo del palacio pagano jamás pudieron borrar aquellas primeras enseñanzas e impresiones que dejó su madre en la vida de este niño llamado Moisés. Y Moisés tuvo la educación más acabada de Egipto, pero esto ni le trastornó el juicio, ni le hizo perder la fe sencilla que fue fundada en su niñez. La Biblia nos dice que Moisés y Pablo fueron los dos ejemplos de lo que Dios puede hacer cuando usa en su obra lo mejor del talento humano. Usted tiene que saber que la vida de Moisés se divide en 3 periodos iguales, divididos cada uno en 40 años. Tuvo 40 años como príncipe de Egipto, ahí en el palacio de Faraón, criado por Faraón mismo. Qué tremendo lo que hizo Dios en esa etapa. Pero después él va a tener otra etapa, después que intenta liberar al pueblo de Dios, a su pueblo, cuando él se identificó con su pueblo y terminó matando a un egipcio. Y ahí se dio cuenta Dios que Moisés no estaba preparado, y mucho menos el pueblo. Y Dios sacó, podríamos decir, a Moisés de ese lugar y lo llevó al desierto, donde estuvo 40 años como pastor de Madián. Y nosotros vemos que los primeros 40 años de estudio en la gran universidad de Egipto, con toda la sabiduría del mundo, reconocida hasta hoy día, formaron su preparación intelectual y fueron muy adecuados porque él iba a ser un gran legislador de la Biblia. Pero aunque tenía la educación mental para escribir leyes, todavía no tenía ni la preparación ni la consagración para que pudiese guardarlas. Y después nosotros vemos que Moisés va a tener un periodo de 40 años como líder de Israel. Cuando llegamos al capítulo 3 y 4 de Éxodo, cuando él estaba en su segunda etapa como pastor de Madián, vemos que un nuevo día amaneció y todo iba a cambiar para Moisés, porque él andaba como pastor. Y ese día salió con las ovejitas que ni siquiera eran de él, porque eran de su suegro llamado Yetro. Y ese día no tenía la idea de lo que se le venía sobre su vida, porque iba a tener un gran encuentro con Dios. Y yo no sé cuántos tienen también esa misma expectativa. Muchos no se imaginan lo grandioso y maravilloso que está delante de nosotros en el Señor. Entonces vale la pena estar listo, porque nunca sabemos lo que Dios tiene planeado para nosotros. Así que bendito sea el Dios por todas las zarzas que arden y no se consumen. Y hoy día estamos aquí como zarzas que arden y que no se consumen, porque el amor de Cristo no nos deja, porque es eterno y su misericordia es eterna, y el mensaje de Dios también es eterno. Algunos se van a encontrar con una zarza ardiendo y que no se consume, y entonces van a saber y van a preguntar y van a proclamar que hay un Dios todopoderoso. Y Dios se aparece a Moisés, y esa zarza ardiendo tiene un triple significado, porque esa zarza ardiendo es un cuadro de Dios, porque ahí Dios reveló su gloria y su poder, porque vemos que era normal en el desierto que una zarza ardiera. Lo raro, lo distintivo era que esta zarza no se consumía. Y Moisés necesitaba que se le recordara la gloria y el poder de Dios, porque estaba a punto, escúcheme bien, de acometer una tarea imposible. Por eso necesitamos de esa revelación,
de la gloria y del poder de Dios. Todo siervo de Dios, toda sierva de Dios necesita de esa revelación, porque tenemos una gran tarea que acometer y con su ayuda lo podremos lograr. En segundo lugar, esa zarza ardiendo simbolizaba a Israel, al pueblo de Dios, atravesando el fuego de la aflicción, porque hemos visto que hasta el día de hoy esa aflicción no se ha consumido. Muchas veces las naciones han tratado de exterminar a los judíos y no han podido, han fallado. Y en tercer lugar, esa zarza ardiendo que no se consumía ilustra a Moisés, un pastor humilde, que con la ayuda del Señor sería un fuego que no se podría apagar. Y el recuerdo de esa zarza ardiendo lo debe haber animado más de una milla durante el trabajo ahí que él tenía que realizar, en este caso, en el Señor. Y nosotros vemos que en cierto momento, en Éxodo 3:5, el Señor dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este es el comienzo del verdadero servicio cristiano. Los siervos que saben cómo quitarse los zapatos en humildad, Dios los puede usar para andar en poder. Quitarse los zapatos en el Medio Oriente era señal de respeto y sumisión. Pero también significa quitarse ese modelo del mundo, porque eso simboliza esa sandalia, esa manera de andar conforme al mundo, esa mentalidad, esa manera de ver la vida. ¿Y qué le sucedió a Moisés cuando vio la zarza ardiendo? En Éxodo capítulo 3, versos 5 y 6, escuche lo que dice la palabra del Señor. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés era el que quería ir a descubrir y resultó ser él el descubierto. Él fue a investigar y resultó ser él el encontrado. Moisés fue a ver y resultó ser visto por alguien que ve las cosas de una manera más profunda y duradera. Y eso significa que Moisés tenía que aprender a ver. Moisés fue invitado por Dios para que aprendiera a observar, para lo cual debía ir dejando la manera de ver las cosas desde su perspectiva humana para aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero ¿qué era lo que Moisés no había visto? ¿Qué era lo que Moisés no había oído? ¿Qué era lo que Moisés no había observado o no había comprendido? Éxodo 3, versos 7 y 8, dice la palabra del Señor que dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. He visto, eso significa que Dios nos cuida. He oído su clamor, sé, eso significa que Dios nos atiende. He descendido, significa que Dios actúa. Tenemos que creer que Dios nos oye. ¿Cuándo nos oye? Cuando confiamos, cuando le pedimos. El que pide, recibe. Clama a mí y yo te responderé. Cuando yo le pido a Dios, exalto a Dios porque creo que Él es mi ayudador. Cuando digo: Señor, sáname, creo que Él es mi sanador. Dios nunca estará tan ocupado como para no atenderte. Él siempre te va a entender. Nunca habrá nada más importante que tu propia vida. Dios conoce todo. Pero a veces nuestras oraciones y nuestros pensamientos son, y nuestras palabras: Señor, si tú supieras. Queremos acusar a Dios de ignorante. Déjeme decirle que no hay nada oculto para Dios. No hay nada que Dios ignore. Dios es más que un simple espectador. Él dice: he descendido. ¿Y para qué desciende? Para trasladarnos de un pasado de maldición a un presente de bendición. Dios es bueno y para siempre su misericordia.
Y Dios le dice a Moisés, igual que nosotros, he oído el clamor de mi pueblo. Y nosotros somos el clamor de su pueblo. Dios oye tu clamor. Y a causa de tu clamor, Él levanta a un libertador. Por causa de tu clamor, mujer, madre, padre, Dios envía respuesta. Por causa de tu oración, marido, mujer, Dios manda liberación. Y Dios levanta a Moisés en tiempo del Señor y le dice, llegó la hora de intervenir, llegó la hora de sacudir al faraón de Egipto, llegó la hora de romper el yugo de la esclavitud y sacarlo de allí. Entonces, entiende lo que estoy diciendo, llegó la hora para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para ti mismo. Te estoy hablando proféticamente, te estoy hablando que llegó la hora para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para ti. Donde quiera que estés, la hora te está llegando, la hora se está acercando. Irremediablemente para el diablo la hora de Dios está llegando. Está llegando el tiempo glorioso y maravilloso para la iglesia, para la familia, para tu casa, para ti, para mí. La hora de Dios está llegando. Y vemos que iban a haber obstáculos en la liberación. Y no, por eso me gusta y me encanta tanto la palabra del Señor, el Señor mismo. Porque nos muestra la realidad, Él nos fantasea con nosotros, no nos vende una ilusión. Esta es la verdad, y la verdad de Dios es la que libera. Y vemos ahí que cuando seguimos avanzando en Éxodo, desde los capítulos 5, 1, 7, 16, 8, 1, 8, 20, en el 9, 1, en el 9, 13, en el 10, 3, vemos que 7 veces en nuestros capítulos Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Y sabe qué dice él? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Esa fue la respuesta de Faraón a la orden de Dios. Nosotros tenemos que entender que los egipcios adoraban a muchos dioses, eran muy politeístas, igual que en este tiempo. Hay muchos dioses. Y Faraón los conocía todos. Conocía a los dioses principales de las naciones vecinas. Él mismo era considerado como un dios. Pero del Señor, de Jehová, de los ejércitos, él no sabía nada. Y él no pensaba doblegarse ante la voluntad de algún Dios desconocido. Y el resultado inmediato de las acciones de Moisés y Aarón fue que la vida de los israelitas se hizo más difícil, más dura, más complicada. Tú tienes que entender que cuando Dios empieza a trabajar a tu favor, las cosas no siempre mejoran de inmediato. Dios estaba trabajando, pero las cosas de momento estaban peores. Sin embargo, cuando Dios iba a terminar, Él iba a mostrar su poder. Y el faraón ya no diría quién es el Señor, porque lo iba a conocer muy bien. Entonces Moisés y Aarón presentaron a Faraón el mandamiento de Dios. El resultado fue más esclavitud para Israel. Porque el pecador o bien se somete a la palabra de Dios, la resiste y se endurece. Y los propósitos de Dios al permitir que Faraón oprimiera a Israel era que el mundo conociera su poder y su gloria. Esto nos revela Romanos 9:17 cuando dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El escenario estaba listo. Faraón rehusó la orden de Dios y ahora Dios enviaría su juicio sobre Egipto. Dios iba a cumplir su promesa hecha a Abraham en Génesis 12. Juzgar a las naciones que persiguieran a su pueblo. A los que maldijere, maldeciré. Dios revelaría su poder. Dios revelaría su ira, su grandeza, mostrando que todos los dioses con minúscula de Egipto eran falsos y que solamente Jehová es el verdadero Dios. Dios está al tanto de lo que sucede a sus hijos y actúa a favor de sus hijos y promete estar con sus hijos siempre y se revela como el yo soy, es decir, como el eterno y el que siempre está presente. Y así como Dios estuvo con su pueblo Israel y le guió, también estará con nosotros y nos ayudará en todas las circunstancias de nuestra vida porque Él se interesa por nosotros. El apóstol Pedro nos anima a depositar en Dios toda nuestra ansiedad, no parte, toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Así que en Éxodo del capítulo 7 en adelante, hasta el 11:10, vemos la forma en que Dios demostró al faraón y a todo su pueblo mediante 10 plagas que cayeron sobre la tierra de Egipto. Y vemos que el propósito principal de las plagas no fue solo castigar al faraón o al pueblo de Egipto. Su propósito principal fue demostrar quién es el Señor y mostrar que Él es más grande que los supuestos dioses de Egipto. Porque tú tienes que entender que este mundo ha desafiado a Dios. Mucha gente adora a la Pachamama, la Madre Tierra y cuantas otras cosas más. Adoran lo creado y no al Creador. Así que todo esto, el envío de estas plagas, tiene como propósito, como dice la Biblia, que conozcan que yo soy el Señor. Nosotros tenemos que entender que este mundo humanista se ha rebelado contra Dios. Y nosotros tenemos que entender que el pecado, con todo lo que conlleva, es como un imán que atrae los juicios de Dios. Y nosotros vemos que las plagas iban aumentando en severidad y causando más y más daño. Pero ninguna de ellas fue suficiente para que el faraón cambiara de corazón y dejara salir al pueblo de Israel. Y nosotros vemos que una de las palabras hebreas que se traduce por plagas en Éxodo significa dar golpes o herir. O sea, Dios a través de estas plagas iba a golpear e iba a golpear fuerte. Y vemos que otros dos vocablos para plagas son señales y juicios. Así que las plagas fueron tanto señales divinas que demostraron que Jehová es el Dios supremo, como actos divinos por los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó a su pueblo. Las plagas fueron la respuesta de Dios a la pregunta: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Así que la última plaga fue la muerte de los primogénitos, que nos habla del juicio final. Y si usted ha estado atento a las noticias que circulan por el COVID-19, las noticias nos dicen que esta plaga, este virus, ha golpeado todos los estratos de la sociedad. A muchos líderes del mundo, a muchos, entre comillas, que se creen grandes en el mundo, también los ha golpeado. Y vemos aquí que de parte de Dios se anuncia una palabra poderosa y fuerte, porque se anuncia la muerte de los primogénitos de los egipcios. Egipto había oprimido al primogénito de Jehová y ahora ellos mismos sufrirían la pérdida de todos sus primogénitos. Imagínate toda esa gente que protestaba y desfilaba y se pasaba horas en las calles pidiendo por el aborto, pidiendo la muerte de estos niños o niñas que iban a venir y que iban a nacer. Ahora imagínate cómo se están sintiendo ellos ante esta misma situación, porque lo que se siembra es lo que se cosecha. Y nosotros vemos que después de esta plaga que toca profundamente a la casa de Faraón, a la casa real, Faraón mismo va a premiar a los israelitas para que salgan y salgan rápido de su territorio, de su país, de su nación. Y por fin llegó la última plaga. Y esta sería diferente a todas las demás, porque sería más grave y resultaría en la liberación del pueblo de Israel, ya que el faraón, en su obstinación y rebeldía, había esclavizado a la nación de Dios, considerada su hijo. El faraón mismo perdería a su propio hijo. Y la forma en que se realizaría sería esta: cierta noche, el ángel de la muerte pasaría por toda la nación de Egipto, matando a todos los primogénitos, hijos de bestia y de hombre.
Las plagas fueron en realidad, escuche bien, una declaración de guerra contra todos los dioses de Egipto. Porque él dijo, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Todas estas plagas dejaron en claro que Jehová era el verdadero Dios. A él sea la gloria, la alabanza. Y las plagas fueron progresivamente más severas hasta que por poco destruyen Egipto. En resumen, estas plagas cumplieron con los siguientes propósitos: demostraron que Jehová es el Dios supremo y soberano. Tanto los israelitas como los egipcios supieron quién era Jehová. Estas plagas derrocaron las deidades de Egipto. Castigaron a los egipcios por haber oprimido a los israelitas y por haber hecho tan amarga su vida. Y también nosotros vemos que ejecutaron la liberación de Israel y lo prepararon para conducirse en obediencia y fe. Y Dios en su misericordia quiere que todos sean salvos, porque Él no quiere que nadie se pierda, pero no obliga a nadie a aceptar su gracia, porque no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu del Señor. Entonces Dios le dio al faraón y a su gente la oportunidad de aceptar su oferta, pero ellos la rechazaron. Por eso Dios les dio el justo pago a su rebeldía. Y nosotros vemos que aprendemos aquí que el verdadero arrepentimiento, escúcheme bien, produce cambio, y un cambio real. Porque el faraón, ante el poder de Dios, demostrado por medio de la plaga del granizo, expresó estar arrepentido. Pero su arrepentimiento fue más bien ocasionado por el terror, por el miedo, y no por un genuino dolor por haber desobedecido al Señor. Por eso no se produjo ningún cambio en él, porque hoy día hay mucha gente que dice que ha cambiado, pero no ha cambiado nada. Entonces, Dios no envía su castigo repentinamente sobre alguien, sino que antes le da la oportunidad de arrepentirse. Y eso es lo que hizo con los egipcios, y eso es lo que hoy día hace Dios con el pecador. El vocablo Pascua significa pasar de largo. Porque esa noche el ángel destructor, el ángel de la muerte, pasó de largo en las casas donde la sangre había sido puesta en los postes y en los dinteles. Y los detalles del sacrificio y los mandatos que acompañaban son muy significativos. Solamente había una forma de quedar a salvo de la acción del ángel de la muerte. Y estas fueron las instrucciones que Dios les dio a los israelitas por medio de Moisés. Lo primero que se necesitaba era un cordero. Éxodo 11:5 dice: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo el primogénito de las bestias. Tenemos que notar que la muerte vendría a todos, a menos que estuvieran protegidos por la sangre del Cordero. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Dios especifica que el primogénito morirá, y esto nos habla del rechazo de Dios a nuestro primer nacimiento. Todas las personas son primogénitos que no han nacido otra vez. Los que han nacido de la carne, carne es. Por eso Jesús decía: os es necesario nacer de nuevo. La gente no puede autosalvarse de la pena de muerte. Necesita a Cristo, necesita el Cordero de Dios. Y eso quiero que usted lo entienda, que necesitamos a Cristo más que nunca. Y en el 12:4 de Éxodo dice: mas si la familia fuere tan pequeña para comer el Cordero, no a la inversa, porque Cristo es suficiente para todo. En cuanto a la salvación, la familia siempre es demasiado pequeña. Siempre habrá un conocido, siempre habrá un vecino que necesite conocer a Cristo como Salvador. Según la tradición rabínica, debía de haber por lo menos 10 personas y no más de 20 para cada cordero. Y el cordero debía ser macho de un año.
Por eso la Biblia dice que el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenía que ser un carnero plenamente desarrollado en la plenitud de su vida. Así Jesús, cuando murió, tenía aproximadamente como 33 años. La muerte del Cordero provoca un nuevo comienzo, así como la muerte de Cristo lo hace para el pecador que cree. Pero también este Cordero tenía que ser escogido antes de ser sacrificado. La Biblia dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El Cordero fue observado 4 días para averiguar si tenía algún defecto. Los 4 días podían hablar de los 4 evangelios que registran la vida perfecta y santa de Cristo Jesús. Según la tradición judía, el Cordero fue metido en casa y amarrado a la cama para ser observado con el máximo escrutinio. El hecho de guardar el animal por 4 días no fue costumbre en Israel, y fue seleccionado en el 10º día e inmolado entre las 2 tardes del día 14 y 15. El Cordero se separaba para la muerte. Así Cristo fue el Cordero ordenado, escucha bien, antes de la fundación del mundo. Eso dijo el apóstol Pedro, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y este Cordero tenía que ser sin mancha. Un cuadro del perfecto Cordero de Dios, que no hay mancha ni arruga. Esto decía el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un Cordero sin mancha y sin contaminación. Y este Cordero tenía que ser probado. Desde el 10º hasta el día 14, la gente vigilaba los corderos para asegurarse de que eran satisfactorios. Similarmente, Cristo fue probado y observado durante su ministerio terrenal. Fue probado durante, escúchame bien, 40 días en el desierto. 40. Donde viene la palabra cuarentena. 40 en la Biblia es un número que nos habla de prueba. 40 días. Y vemos que el Cordero fue inmolado. Un Cordero vivo era una cosa hermosa, pero no podía salvar. No somos salvos por el ejemplo de Cristo de su vida, somos salvos por su muerte. Por supuesto, matar a un Cordero parecía una necedad a los sabios egipcios, pero era la manera de Dios para salvación. Y la sangre del Cordero debía untarse a la puerta de la casa. La sangre entonces se aplicó al dintel sobre la puerta y los postes laterales, y cualquiera que entraba o salía de la casa pasaba por la sangre. Desde el punto de vista humano no había diferencia entre el primogénito de Egipto y el primogénito de Israel. La diferencia lo hacía la aplicación de la sangre. Por eso le dijo: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre se menciona en este capítulo 6 veces, y este es número de hombre. Y todo hombre necesita la salvación. La vida está en la sangre y hay que derramarla para expiación. Todos son pecadores, pero los que han confiado en Cristo están bajo la sangre y son salvos. Bendita sangre. Esta es la más importante diferencia con el mundo. La sangre de Cristo. Y la carne del Cordero tenía que asarse y comerse con panes sin levadura y con hierbas amargas. En vez de asar, en vez de cocer el Cordero, o el hecho de asar, de cocer el Cordero, ilustra el completo sacrificio de Cristo y el hecho de que debía ser recibido por completo. Nada debía dejarse para más tarde. Ninguna sobra puede satisfacer al creyente, porque necesitamos un Cristo entero, un Cordero entero. Necesitamos una obra completa en la cruz. Así como dice Tesalonicenses, que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, todo vuestro ser. Necesitamos que Dios nos bendiga en cada área de nuestra vida. Y la Biblia nos enseña que incluso más, las obras pueden dañarse, y esto arruinaría el tipo, porque Cristo no vio corrupción. Y es triste, pero demasiadas personas reciben el Cordero como salvación de la muerte, pero no se alimentan todos los días del Cordero. Y la gente tenía que comer el Cordero de pie y vestido,
porque así le dijo el Señor en el capítulo 12, verso 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. El pueblo tenía que comer el cordero y debía hacerlo de pie y vestido para el viaje, y de esta forma recibiría fuerza para realizar su viaje y peregrinaje. Nosotros debemos alimentarnos de la palabra del Señor. Hoy día hay una mentalidad light, hay como dieta en cuanto a los mensajes, que 5 minutos nomás, que no sea muy largo, que sea prudente, que aquí y allá. Tenemos que alimentarnos debidamente, fuertemente, contundentemente la palabra del Señor. El pueblo tenía que estar preparado para la partida. La salvación es apenas el comienzo. Debemos alimentarnos en Cristo si hemos de tener fuerza para seguirle. La palabra de Dios nos habla muchas veces. Si te cansaste con los que caminan a pie, ¿qué más serás con los que corren en caballo? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué le espera a ese que se alimenta una vez a las 500? Los cristianos somos peregrinos, siempre listos para las órdenes del Señor de avanzar. Por eso la Biblia dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y así también vemos que ningún extranjero debía participar en este acto, ni tampoco el asalariado, ni mucho menos el incircunciso, porque esto nos recuerda que la salvación es un nacimiento de la familia de Dios. No hay extranjero allí, es por gracia. Nadie puede ganarse la salvación, es mediante la cruz. Y la gente, escúchame bien, tenía que quedarse dentro de la casa, protegida por la sangre. Eso le dijo Dios en Éxodo 12:46. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. La fiesta no debía comerse fuera de la casa, porque no podía separarse de la sangre derramada. Por eso la Biblia dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No te salgas de la presencia de Dios. No te vayas al mundo, no te apartes de los caminos del Señor. Persevera, permanece. Hay que perseverar hasta el final. Entonces aquella noche exigió fe, ser librado. Hoy día también, que estamos en cuarentena, que las autoridades nos dicen: quédense en la casa. Pero tenemos que tener fe que Dios nos va a librar de este COVID-19. Y los egipcios pensaron que todas las cosas que ellos hacían eran una necedad. Pero la palabra de Dios había hablado, y eso era suficiente para Moisés, para el pueblo y también para nosotros. La gente se salvó por la sangre del Cordero y recibió la seguridad de la palabra. Seguramente que muchos judíos que estaban seguros bajo la sangre no se sentían seguros, porque así hay muchos cristianos, lamentablemente, que todavía no tienen desarrollada la confianza en el Señor. Y muchos dudan de la palabra de Dios y se preocupan por perder su vida o su salvación. Pero escúchame bien, Dios hizo exactamente lo que dijo. Y los egipcios, llegó un momento que urgían a los judíos que salieran de la tierra. Así como Dios dijo que iba a suceder, sucedió. Dios no se atrasó ni un solo día, ni una sola hora, ni un solo minuto. Él cumplió su palabra. Y eso fue lo que le dijo Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. La Pascua, según el Nuevo Testamento, es un símbolo profético de la muerte de Cristo, de la salvación, del andar por fe a partir de la redención. Después de la 9ª plaga y de que el faraón se negara 11 veces a dejar salir a Israel, Dios tuvo palabras animadoras para Moisés, para su líder. Dios traería una plaga más sobre Faraón, y esta vez sí los dejaría ir. Y nosotros vemos que
Dios hizo esa advertencia a este obstinado faraón. Y cierto día, a medianoche, todos los varones primogénitos de Egipto morirían, tanto los hombres como las bestias. Y lo que era para Egipto, lo que sería una culminación de castigo, sería para Israel el verdadero comienzo como nación bajo el gobierno divino. Una de las manifestaciones de la fe sería la obediencia, porque Dios dio instrucciones precisas a seguir. La muerte del Cordero provoca un nuevo comienzo, así como la muerte de Cristo lo hace para el pecador que cree. El gran día se acerca. Cuando Cristo venga aquel día habrá solamente dos clases de personas: los que con fe aplicaron la sangre del Cordero a sus vidas todos los días y los que no lo hicieron. En Éxodo 12 se describe lo que sucedió la noche que murieron todos los primogénitos de Egipto. La Biblia dice en el capítulo 12 de Éxodo, versos 30 y 31, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Es muy parecido a lo que se está viviendo hoy día. E hizo llamar Moisés y Aarón de noche, y les dijo: salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Por fin quedó convencido el faraón de que debía obedecer a la voz del Señor, porque había visto todo el poder de Dios desplegado en todo su reino, y permitió a los israelitas irse. Entonces hay un momento donde Dios interviene. Hay un momento específico donde Dios se mete en el asunto, en donde Dios entra en la esfera de nuestra vida, de tu vida, de mi vida, para llevarnos al cumplimiento de su plan. A veces la gente piensa como que todo se salió de control, pero déjame decirte hoy día que Dios aún tiene todas las cosas bajo su control. Y el control de nuestra vida está en las manos de Dios. Y escúchame bien, por favor. Ya estoy empezando a terminar. Escúchame bien, por favor. Toma mucha atención. Porque cuando Dios interviene, no importa cuántos demonios tenga el faraón, cuántos dioses, cuántos hechiceros, cuántos magos. Porque este era el poderío en el cual se apoyaba Faraón. Porque mayor es Jehová de los ejércitos, mayor es Dios de Israel. Y es este Dios el que está contigo. Entonces voy a declararte algo profético. Dios recién está comenzando a intervenir en la vida de muchos, en tu matrimonio, en tu liderazgo, en tu ministerio. Y está llegando la hora en donde la esclavitud se romperá y van a sacarte de Egipto, van a sacarte de ese modelo para llevarte al punto exacto donde tú vas a celebrar fiesta al Dios de Israel y vas a entrar en la tierra que Él te juró, que Él te prometió, que Él te habló, a la bendición que Él determinó para ti y para tu familia. Así que si lo crees ahí donde lo estás escuchando, dale gloria a Dios. Dios ha tomado la determinación de sacar a cada hombre llamado a propósito, sacarlo del yugo del diablo. Dios está llamando a su pueblo a tocar trompeta para que salgan los esclavos. Por la unción van a ser liberados, porque este es el día de la venganza del Dios nuestro. Dios va a romper ese yugo. Dios va a sacar esos hijos, esas hijas del yugo de Faraón por causa del Cordero. Y aunque haya oposición, porque el diablo se va a oponer, eso nos enseña la palabra, eso nos enseña la Biblia, pero también nos enseña que Dios va a barrer con toda esa oposición, Dios va a barrer con los demoníacos, Dios va a desbaratar toda su estructura demoníaca, ancestral y diabólica. Dios va a quebrar el yugo de esclavitud que hay en tu familia. Dios va a romper con todos esos pactos y maldiciones ancestrales que te han seguido por generación. Porque cuando llega la hora de Dios no hay demonio que aguante, no hay diablo que quede en pie, no hay diablo que pueda detener a Dios. Porque a Jehová no lo pueden detener, el diablo no lo puede detener, el hombre, el mundo no puede detener a Jehová. Así que escúchame bien, iglesia, se vienen buenos días para ti, para tu familia, para tus hijos.
Porque la promesa dice que lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que recibe esta palabra. Dios va a ungir a sus profetas. Este es un tiempo de activación profética. Dios va a llenar a Moisés, a Aarón. Hoy día no tenemos a Aarón, no tenemos a Moisés, pero estás tú, estoy yo. Y nosotros somos los hijos de Abraham, los herederos de la unción de Dios. Y en tu casa estás tú y yo estoy en la mía. Y en el momento que hagamos uso de la autoridad de la palabra, Egipto y su poder se viene abajo. Así que dale gloria al Señor, porque va a venir el día de juicio de las tinieblas. Se viene el día del juicio de Satanás en medio de tu casa, en medio de los tuyos, del impío de Satanás. Así que no se asombre si ve que algo se cae, no se asombre de que aquellos que están bajo la cobertura de la sangre del Cordero, eso no van a tambalear, eso no caerán, eso no resbalarán, eso no se perderán. El diablo va a estorbar, el diablo va a atacar, se va a oponer, va a activar a sus instrumentos, va a hacer sus señales, va a activar sus profetas falsos, va a levantar sus adivinos, sus brujos. Va a hacer todo lo que le sea posible. Aún lanzará su ejército por causa de tu liberación. Pero Él sabe que el día que tú seas libre, tu Dios tendrá fiesta, tú tendrás fiesta. Dios tiene adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y nosotros nos levantamos para honrar al que vive para siempre. A muchos de ustedes que están escuchando este mensaje, el enemigo le ha enviado su poder más fuerte. El adversario se ha levantado. El adversario ha hecho sus señales. Ha destruido muchas cosas alrededor de ustedes. Pero ahora le toca al Señor. Ahora Él es el que va a mover las piezas. Él va a derrotar a tu enemigo ante tus propios ojos. Porque Él se ha atrevido a tocar a la niña de sus ojos. Ahora se viene una respuesta. Ahora se viene el golpe del Señor. Ahora vengo yo, dice el Señor. No sé si hay alguien vivo escuchando esta palabra. No sé si hay alguien que ya está viendo la salvación de su familia, la liberación de sus hijos, la restauración hasta de sus nietos. No sé si hay alguien que está viendo la sanidad de su madre, de su padre, de sus familiares, de su abuelo, por el poder de las llagas del Cordero. Prepárate porque se viene una provisión de Dios para tu vida, una promoción del Espíritu Santo, una asignación, una impartición nueva, un mejor trabajo para ti, una mejor gerencia para ti. Se viene algo mejor de Dios para tu vida. Porque Dios está rompiendo el yugo de los esclavizadores, de tus verdugos, de los capataces. Dios está quitando el poder a los carceleros de tu vida, porque está llegando la hora en que el Señor dijo: reúnanse por familia, di mi familia, tengo que reunirme con mi familia. Escúchame bien, pueblo de Dios, el plan de Dios es por familia, es a través de familia. Y si alguna familia es muy pequeña, se une con la otra familia. Tomen un cordero de 1 año, sin defecto, sin mancha, y lo van a presentar delante de mí. Lo vamos a presentar delante del Señor. Dios dijo: los van a matar, van a tomar la sangre derramada en un hisopo y van a pintar, van a rociar esa sangre en los postes. Con esa sangre van a pintar, van a rociar los dinteles, no arriba, no abajo, no en el umbral, no en el suelo, porque nadie puede pisotear la sangre del Cordero. Arriba. Y Dios dijo: nadie salga. Esa noche nadie se salga. Nadie se salga de los caminos del Señor. Hoy día reprendemos todo pensamiento contrario de salirse de los caminos del Señor, porque se puede extraviar, se puede perder. Y Dios dijo: alístense, pongan su calzado, cíñanse, estén preparados, estén listos, porque yo los voy a sacar. Yo me preparo, dice el Señor, para liberarlos del yugo de Egipto, de la esclavitud. Dios está diciendo: será rápido. Será rápido, la liberación de mi pueblo, de los míos, será rápida. La liberación de tu casa será breve, será rápida. Así que prepara tu calzado, prepara tu atuendo, porque vas a salir deprisa. Vas a ver milagros deprisa de parte de Dios. Vas a ver un obrar de Dios deprisa, rápido. Prepara tu calzado, prepara tu vida, prepara tu corazón, porque vas a correr con la salvación de tu familia. Prepara tu calzado para correr con la salvación
Faraón. Dios dijo que no se salga ninguno. Esa noche, dice Dios, voy a tratar con Faraón. Voy a meterme en su casa, voy a meterme en su palacio, voy a enjuiciarlo, voy a matar todos los primogénitos de Egipto. Hay una noche escogida por Dios para tratar con el diablo, para tratar con tu adversario, con aquel que te oprimió. Hay una noche divina, hay una noche del Espíritu en que Dios va a tratar con Satanás. Es donde Dios va a tratar con la casa de Faraón, con el palacio de Faraón. Hay una noche, Dios va a tratar con tu enemigo, Dios va a quitar toda fuerza, todo poder del adversario se va abajo. En el nombre del Señor va a ser quitado todo su poder en una sola noche, en una sola noche. No sé si lo puedes decir ahí donde estás escuchando, en una sola noche. Tienes que estar preparado porque los milagros de Dios se vienen. Te lo anuncio, los milagros en casa se vienen, los milagros de transformación se vienen. Increíblemente, estamos volviendo al punto de origen, donde nació la iglesia. La iglesia nació en una casa. Y hoy día, de una u otra manera, la iglesia volvió a la casa. Y Dios dijo, se sentarán a la mesa, matarán el cordero y lo asarán, y no dejarán nada para el otro día. Lo que quedare para el día siguiente lo van a quemar en holocausto. Y porque Dios les dijo, para que puedan ser libres del yugo de Egipto, del yugo de Faraón, tiene que haber una dependencia total del Cordero. No para mañana, hoy es el día. No dejes nada para mañana, hoy es el día. Dios proveerá hoy día, Dios proveerá mañana. Cada día tendrá su propio afán, pero recuerda, Él va a proveer. Él es tu proveedor, Él es tu sustento. Hay un antídoto contra el poder de Satanás. Por más venenosa que sea la serpiente, por más poderoso que sea este virus, hay una protección mayor en la sangre del Cordero. Porque donde esté la sangre, dijo el Señor, el exterminador, el ángel de la muerte, el COVID-19 no podrá entrar. Donde esté la sangre, el ángel de la muerte no podrá entrar. Esta es la ordenanza más poderosa para Israel, el Pesaj, el pasar de largo. Jesús es nuestra Pascua, Él es nuestro Pesaj. ¿Qué significa eso? Que el diablo, cuando ve la sangre del Cordero en tu vida, en mi vida, en nosotros, tiene que pasar de largo. Sí, escúchame, pueblo de Dios, Jesús es nuestra Pascua. Él pagó el precio, fue Él el que derramó la sangre, Él es el Cordero. Por eso cuando el exterminador pasa, cuando ve, hace la vuelta, hace la curva, se va a derecha, se va a izquierda, porque tiene que pasar de largo. Si tú estás escuchando esta palabra y has abierto tu corazón y tus oídos, di allí donde está la sangre del Cordero me cubre. Cubre mis hijos, cubre mi familia, cubre mi casa, cubre mi parentela. La sangre tiene que ser rociada sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu descendencia, sobre el pueblo de Dios. Y aquella noche, muchas otras personas salieron con el pueblo de Israel. El despliegue del poder de Dios había servido para que muchos llegaran a creer en Él y fuesen liberados juntamente con los descendientes de Abraham, el pueblo de Dios. A través de las plagas, todos llegaron a ver el poder de Dios. Algunos dijeron, váyase, otros dijeron, vámonos, y se unieron a los israelitas, pero nadie podía desconocer el poder de Dios. La paz, la libertad y el gozo del creyente no es iniciativa de sino que es iniciativa de Dios, del Dios bueno. No es que el creyente anduvo buscando a Dios, sino que Dios nos anduvo buscando a ti y a mí. No es que la persona fue a Dios, fue Dios que fue el que vino hasta donde nosotros estábamos. Dios ha venido a tu cárcel. Él vino a tu Egipto. Él trató con tu faraón, que es prototipo de Satanás. Él trató con tu problema. Él trata con tu problema. Él vino a liberar a los cautivos. Satanás no está dispuesto a liberar a los cautivos.
El faraón nunca pensaba liberar al pueblo de Dios. No estaba en sus planes hacerlo, pero Dios tenía un plan mayor y un plan que tenía que ver con liberación. Cuando Dios proclama libertad, ¿quién podrá oponerse? El faraón se endureció, pero no importa. Dios le va a pegar duro hasta que se ablande. Hay muchas personas encerradas en la opresión, en la angustia, en la depresión, en la soledad, en la confusión. Pero Jesús, un día puesto el pie, dijo: yo he venido a liberar a los cautivos. Quiero preguntarte a ti si conoces a Cristo. Quiero preguntarte a ti que estás escuchando, ¿estás caminando en tu libertad? ¿Has dejado atrás el pecado del pasado? Si el Hijo te ha hecho libre, eres verdaderamente libre. Camina en esa libertad. No vuelvas al pasado de esclavitud. En los días de Moisés, la decisión de unirse o no al pueblo de Israel en su liberación era la decisión de un instante. Se iban y se iban ya. Hoy en día, la decisión de seguir a Cristo en la liberación que Él nos ofrece es una decisión abierta. Sin embargo, la oportunidad no durará para siempre. Hoy es el día de salvación, declara la palabra. Pero no sabemos cuántos días, cuántas horas más viviremos. Si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador y tu Señor, si tú nunca le has entregado el control de tu vida, hoy día tú lo puedes hacer. Hoy puedes orar e invitarle a tomar el control de tu vida y de tu corazón. No sé cuántos quieren dejar de ser esclavos, cuántos quieren ser libres, cuántos quieren convertirse en guerreros. Si realmente quieres dejar de ser esclavo, si realmente quieres ser libre, si realmente quieres convertirte en un guerrero para Dios, voy a pedirte que cierres tus ojos y repitas conmigo: Padre, gracias, en el nombre de Jesús, porque tú tienes fe en nosotros, fe en tu pueblo. Tú nos ves por la fe, tú nos llamas guerreros. Gracias por tu plan, porque tú viniste a traer vida y vida en abundancia. Así que si hay algún área de esclavitud en nuestra vida, hoy día soltamos la palabra de liberación en el nombre de Jesús. Y en este día nosotros renunciamos a toda esclavitud en el nombre de Jesús, a toda opresión, a toda amargura, a toda dejación, Rabayi, Salanda, Rabayi, Sola. En este día nos levantamos como el pueblo guerrero de Dios y podemos declarar que somos libres, porque Cristo nos ha hecho libres. Gracias, Padre. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y si por alguna casualidad la muerte nos encontrare, sabemos que nos llevará a un mejor lugar, porque vamos de gloria en gloria, de bendición en bendición. Y si la muerte nos encontrare, nos llevará directamente a tu presencia, para alabarte y adorarte por una eternidad. Si no es así, Señor, danos la fuerza hoy día, danos la capacidad, danos la unción, danos la capacidad profética, revélate a nuestras vidas para hacer tu obra sin descanso hasta el último minuto. Con tu ayuda lo podremos lograr. Recibe gloria, recibe alabanza, Padre, en el nombre de Jesús, y bendice a toda persona que escuche este mensaje en este gran fluir del Espíritu, sobre todos aquellos. Bendito Dios, por medio de esta palabra, entra en las casas, entra en los hogares. Los ambientes van a ser transformados, las atmósferas van a ser cambiadas. Oh, bendito Dios, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.